La persona promedio, cuando le preguntas... Dios, el gato... Ay, Wattpad. El pozo del averno más profundo que alberga verdaderas obras literarias, que de nuestra capacidad intelectual se escapa a entender el impacto social que han conllevado, como... Shrek X Fernanfloo, Esclavo Sexual Miarey Dallas, o el mejor de todos, Calamardo de Kid Bakugo. Wattpad es un lugar peculiar, pero es difícil no haberse topado alguna vez con alguna historia ya albergada. Por pura casualidad, tienes 13 años, estás navegando por internet y caes en el rabbit hole de historias desquiciadas que te enganchan porque no entiendes qué cojones estás leyendo, pero no puedes parar porque de veras quieres saber qué le pasará a Chase de la Patrulla Canina. Y es, muy probablemente, el lugar donde muchos leímos por primera vez Springtrap Pandelaya. Yo me creo gringo. Pero, antes de empezar, ¿qué narices es Springtrap Pandelaya? Tal vez te estarás preguntando. Bueno, en ese caso, vete a tomar por culo. Puedes verte un vídeo resumiéndolo, una serie de fandoms de todo el cómic, o directamente leerlo por tu cuenta y luego volver a ver este vídeo para poder procesar qué cojones acabas de leer. Porque créeme, que no vas a entender cómo te tienes que sentir respecto a un personaje en específico. Y para eso estoy yo. Voy a dejarte unos segundos para que vayas y lo leas. ¿Ya? Venga, dale con la intro, editor. Para entender la historia de Springtrap Pandelaya hay que olvidarse que estos son juegos, hay que cambiar completamente nuestra visión sobre la ficción. Este cómic no es un cómic regular que nos presenta un protagonista y un antagonista. Springtrap es el protagonista y antagonista de su propia historia. Acordaos muy bien de esto porque vamos a volver a ello más adelante. Veréis, DeviantArt se caracteriza por algo muy especial. Y es que ha sido durante muchísimos años, antes de que censuran el contenido adulto, un lugar de refugio para explorar desviaciones de cualquier tipo. Kinks, fetiches, escenarios controversiales, todo lo no socialmente aceptado que os podéis imaginar, muy probablemente lo encontraréis allí. Y eso se veía altamente reflejado en todo el ambiente y contenido que se subía a aquel lugar. La persona promedio, cuando le preguntas para qué sirve la ficción, te responderá que para entretenerse o desconectar de la realidad. Pero esta no es la visión que los artistas tendemos a tener, especialmente los artistas en DeviantArt. A ver, cualquier persona cuando no está rodeada de estímulos tiende a crear escenarios en su cabeza para buscar algo de dopamina en su imaginación. Los escenarios típicos de ¿qué pasaría si de pronto ocurriera un terremoto y se destruyese la escuela? Que todos sabemos que en algún momento de nuestras vidas. Pues imagina tener una predisposición a pensar en aquellas situaciones de ¿qué pasaría si todo el día? Pues tienes a una persona creativa, lo cual se superpone muchas veces con ser artista. Para que lo entendáis más fácil. Una persona creativa puede ser un artista, pero un artista no puede no ser una persona creativa. Alguien puede ser un programador en una empresa y tener ideas innovadoras constantemente, pero aplicar esas ideas a algo útil, no queriendo transmitir ningún mensaje sobre nuestra naturaleza humana. Mientras que un artista puede brindar una idea jamás explorada y desarrollarla no con el objetivo de ser útil o práctico, sino de ser humano. Ser capaz de razonar e interpretar subjetivamente el mundo que nos rodea. El arte no tiene por qué ser algo práctico, desde luego muchas veces puede serlo, pero no es su objetivo inherente. Entonces, cuando un artista crea arte, hay veces que lo hace, por ejemplo, con el propósito de transmitir una sensación, un mensaje o simplemente desarrollar un escenario de easy. Y en ese último es lo que quiero que os centréis ahora mismo. Springtrap Pandelaya es una de las cosas más DeviantArt que he leído y me ha agradado jamás. Toda su existencia es un escenario de easy enorme. Y bastante bizarro, la verdad. El hecho de omitir cosas como cómo narices fue exactamente el proceso de que Springtrap comenzara a vivir con Delaya y su padre, se deja a la imaginación del espectador para que el mismo rellene las piezas faltantes. Es algo bastante Final Free si me preguntáis a mí, y solo demuestra aún más su naturaleza de ¿qué pasaría si? Que en el mismo cómic veamos a Springtrap preparar galletas, provocar que Delaya y Nick discutan, amenazar a este último en repetidas ocasiones, aislar a Delaya y de sus amigos potenciales, destrozar toda una habitación porque Delaya se va unas horas de casa, hacer una lista enorme de cosas cuestionables más, y luego preparar pancakes como si nada hubiera ocurrido, me mantuvo completamente inmerso en la historia de inicio a fin, por pura curiosidad. La explicación que se nos da acerca del final sobre que Springtrap asesinó a los niños como resultado de estar obsesionado con tener hijos y no ser capaz de tenerlos, podría funcionar si no fuera porque se nos demuestra una y otra vez que Springtrap lo que necesita es ayuda psicológica urgente para dejar de caer en un ciclo de violencia, el cual está muy bien representado por la autora. El ciclo de violencia consiste en una primera fase de acumulación de tensión gradual, que desencadena en violencia
y que luego es seguida de una fase de reconciliación o también llamada luna de miel, en la que todo vuelve a estar bien hasta que comienza a acumularse tensión de nuevo. Vemos este ciclo repetirse a lo largo de todo el cómic, lo que puede dejar una duda a muchos lectores. ¿Cómo debemos de sentirnos respecto a Springtrap? Porque está bastante claro que debemos de sentir empatía por Della, Yannick y Harry. Pero Springtrap es un personaje más bien complejo. Para entender la historia fan, entender un personaje con una moralidad ambigua, muchas veces es muy útil analizar cómo se siente el autor respecto a ellos. Grey Wolf Queen. No tenemos mucha información sobre ella, puesto que desactivó su cuenta en DeviantArt en 2021 debido a que sus fans estaban insistiendo que publicara nuevas páginas, cosa que evidentemente la llevó a hartarse y colapsar. Pero no es necesario interpretar mediante el texto lo que el autor quiere expresar. Rara vez un autor va a analizar larga y tendidamente todas sus opiniones sobre su propia obra. Para eso tenemos el subtexto. Algo que me he fijado leyendo los comentarios de Wattpad es que la gente opina que Springtrap es atractivo. Y... a ver, no os voy a engañar. La verdad es que un besito y un abrazo sí que le daba. Pero es que nos olvidamos de un factor. El Springtrap real se ve así. No tan parecido a la versión de Queen, ¿no? Porque ella, mediante el arte, representa su versión subjetiva de un animatrónico roñoso con un cuerpo en descomposición en su interior. Por el simple hecho de que Springtrap no tiene un diseño que le hace ver asqueroso, podemos saber que su intención no es que lo repudiemos, a pesar de que se trate literalmente de un asesino. Con este análisis muy pero que muy superficial, podemos saber bastantes cosas que nos quiere comunicar Queen de forma subconsciente. Springtrap es un personaje con el que deberemos de poder simpatizar con facilidad. Por el estado de su pelo probablemente no huele mal, de alguna manera que no consigo explicarme. Es bastante blandito y abrazable, pero tiene un lado oscuro que oculta tras una sonrisa retorcida. Vale, tenemos los rasgos generales de su personaje, pero creo que es importante también la manera en la que Queen lo dibuja en todos sus paneles. Yo diría que Queen cree que Springtrap es atractivo y por eso lo dibuja en todos sus paneles sin excepción un poco... algo... bastante guapo. Dios mío, perdóname lo que le quiero hacer a este hombre. Y eso influye mucho más de lo que creéis en su personaje. Estas escenas no tenían la necesidad de verse tan... no sé cómo explicarlo, pero si entendéis, entendéis. Springtrap es ensalzado constantemente por la autora para jugar aún más con nuestros sentimientos por él. Y eso ha llevado a la confusión de los lectores capítulo tras capítulo, tras capítulo, tras capítulo, tras capítulo, tras capítulo. Nadie quiere aceptar la realidad. Nadie. Pero para eso estoy yo, para ponerla en palabras. No os tiene que gustar Springtrap. Claro, podéis estar enamorados con su diseño. Yo personalmente estoy loco y es mejor que me encierre antes de... Pero Springtrap no es un personaje redimible. No al menos durante el transcurso de todo el cómic. Sus comportamientos y acciones no hacen más que dañar y hacer sentir inseguro a todo el mundo que le rodea. Pero aún así, ¿por qué? ¿Por qué es tan atractivo? Si habéis prestado atención a lo largo del vídeo, muy seguramente seréis capaz de responder a esta pregunta. Y por eso mismo me gustaría que lo dejarais en los comentarios. A ver. El arte está para ser interpretado. Sin público ni análisis en arte no significa nada. Y nos encanta que las cosas tengan significado. El arte es la humanidad. Y por lo tanto, la humanidad es el Springtrap Pandelaya. ¿Cómo me ha ocurrido escribir eso? Y eso ha sido el vídeo de hoy, siempre. Es el primer vídeo que subo a YouTube hablando yo directamente a la cámara. Tengo un canal principal en el que subo animaciones. Si os interesa podéis pasaros por ahí, pero realmente no es necesario. Me he creado una cuenta secundaria para hablar y dar mi opinión sobre arte, sobre todo, porque, bueno, mi intención y mi objetivo como artista es hablar sobre arte porque no tengo otra personalidad. No, fuera coña. Muchas gracias por haberos quedado hasta el final. Esto me pasó bastante, muy bien haciendo este vídeo. La verdad es que muy seguramente voy a volver con más vídeos. Muy probablemente hablando sobre algún manga furro gay que me estoy leyendo. Bueno, 2 mangas furro gay que me he leído.
Seguramente tendréis más contenido de Final Fantasy Freddy's, porque me encanta Final Fantasy Freddy's, es mi interés especial y soy autista y me encanta Final Fantasy Freddy's, Dios santo, me flipa Final Fantasy Freddy's. Y eso, espero que os haya gustado y muchas gracias por pasar. No olvidéis suscribiros con la campanita si queréis más contenido de un gilipollas hablando. Y espero veros en la próxima. Adiós.